pues vamos a seguir donde lo dejamos, esta vez desde casa. Os prometimos que íbamos a seguir con El Padrino, con la segunda entrega, y nada, no ha pasado ni una semana, ya estamos aquí otra vez, ¿verdad, chicos? Bueno, han pasado 2. ¿Han pasado 2? Bueno, bien, cierto. Es que me había reservado el programa. Los que nos siguen habitualmente no, porque nos vieron la semana pasada, fue cuando salió nuestro Exacto. programa. Que por cierto, ese programa, no sé, Gonzalo, pero ¿podemos decir que ha sido un relativo éxito o no? Casi tenemos 3.000 clics, es nuestro greatest hits de momento, tío. De ahí Vamos a para dejar aquí un arriba. clic, que es importante hacerlo para el enlace del primer programa, por si alguno nos descubre aquí, para que se vea la primera parte, si tiene interés. Y estábamos comentando que antes de narraros un poco la historia e interrumpirnos varias veces entre nosotros, os íbamos a contar un poquito la historia de esta secuela, que es del año 74, que tuvo una recaudación un poquito más modesta, ¿no? Porque yo estoy viendo que aquí se invirtieron 13 millones y se recaudaron 88, no fue el super éxito del 1. Sí, 88 en Estados Unidos. Ah, bien. A nivel mundial creo que fueron 130, mientras que la primera había tenido 150. Pero en Estados Unidos sí bajó bastante la recaudación. De todas maneras, a ver, costó 13 y ganó 88, o sea, que mal negocio no fue. Y de todas maneras, yo creo que lo hicieron más pensando en los Oscar, además, una película que está un poco más pensada en los premios y en el ego de Coppola, porque Coppola consiguió que le dieran la libertad absoluta con esta película. De hecho, puso muchas condiciones para dirigirla. Además, es que no era habitual que un director dirigiera una secuela de su propia película. De hecho, ¿Ah, no? quedaba como que perdía caché el director por hacer, ¿sabes?, una segunda película. Eso lo explica uno de los productores, Fred Ross, creo que lo explica, que Coppola tenía reticencias y que el propio Coppola ofreció que lo hiciera Martin Scorsese. Y Paramount rechazó a Martin Scorsese para hacer la secuela. Gracias a eso, Scorsese hizo otra peli y no hizo esta. Yo hace bien poquito me vi esta de Leone, que era Érase una vez en América, y he visto bastantes paralelismos en la ambientación, porque esta película nos van a contar dos historias paralelas, ¿verdad? La historia de Vito Corleone cuando llega a Estados Unidos y la historia de Michael Corleone cuando lo dejamos en la primera película, ¿verdad? Sí, y además que está muy bien trazado porque son dos historias que transcurren en paralelo, la del padre y el hijo. Hay una serie, ya sé que no te gusta que nos adelantemos a lo que No, te ocurre en la trama. dejo. Luego ya te cortaré, No, pero de momento porque te voy a dejo. ir ya muy directamente casi al final, pero es verdad que ambos tienen un recorrido similar. En ambos casos, tanto Vito como Michael, es el asesinato, es esa pérdida de la inocencia lo que les hace convertirse en lo que son, ¿no? En la primera parte hablábamos del asesinato del turco Solocho y del agente de policía encarnado por Sterling Hayden, y en este caso hablamos del asesinato de ese asqueroso Fanucci que tiene Little Italy completamente comiendo de la palma de su mano, Aterrorizados, es ¿no? verdad. Entonces es muy moderna la película en ese sentido. No se me ocurre ahora mismo un precedente de estructura similar anterior al año 74 y al Padrino 2. No, había antecedentes de flashback, claro, pero nunca de una estructura narrativa paralela en distintos espacios temporales. Claro. Que es una Fijaros que... cosa que por década. No, sí, dime. Es que me acabo de acordar una corrección que teníamos que hacer al anterior programa, que se nos olvidó decir cuando hablamos de la muerte de Carlo, que quedaba una escena más que no habíamos comentado, que era cuando le llegaba a su mujer y le preguntaba a Michael si había sido él realmente lo que le estaba acusando Connie. Que nos dejamos ahí para antes de entender esta parte. No sé si recordáis cuando hablamos de Los Soprano que a Silvio Dante le encanta hacer escenas del Padrino, y es una que le dice siempre, en plan de ¿Is it true, Michael? No. Vale, y siempre están repitiendo eso durante toda la serie. Y justo ahí, esa es la última escena del Padrino que nos la saltamos, el último programa, ¿verdad? Y que Sí, es es justo, verdad, al final no hablamos de ello, sí. que era como el momento que luego le pega el portazo, que es como el alarde más machista que podemos ver. Las mujeres aquí no participan nada en la familia, le meten el portazo. Pues tenemos que hablar de eso antes de contar esta película. Y bueno, y de hecho, posiblemente esta película tiene el momento más violento entre el matrimonio, ¿no? Sí. Concretamente una de las escenas que, bueno, luego si queréis pues hablamos de ella, porque es realmente fuerte para la época. Es decir, pero bueno, no quiero adelantarme tampoco. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a ver, aquí nos están contando la historia de Michael Corleone del 58 al 59,
Y fíjate, bueno, vale, no me voy a cortar a mí mismo, pero luego quería hablar de Kennedy también, porque está tan presente en esta película, ¿verdad? Uy, un montón. Mucho, mucho. Y luego de la infancia de Vito Corleone en Sicilia. Pero yo no recordaba muy bien, he vuelto a ver la película, hoy la he repasado, y no recordaba cuál era el orden de la primera escena. La primera escena es en Corleone, en Sicilia. Es decir, nos empiezan a contar la historia de Vito Corleone, nos enseñan el funeral de su padre, porque parece ser que ha dicho algo del don y le han matado, y vemos cómo ajustician a su hermano que estaba por ahí escondido, ¿verdad? Esa es la primera escena de la película. Es muy significativo, ¿no? Que se empiece con la muerte de un padre. Eso es. ¿No? Ya, Pero, hablando no, sí, de la dinos. Estaba recordando lo que nos comentaste, que la primera película y la segunda en realidad tenían el mismo principio y el final, es decir, empiezan con una celebración, que en este caso es la comunión del hijo de Michael Corleone, ¿verdad? En el lago Tahoe, y termina pues en el ajusticiamiento de los enemigos de Michael Corleone. O sea que sí es cierto que es un... Lo que pasa es que por aquí en medio nos meten la historia del padre, ¿verdad? Es una precuela y una secuela a la vez. O sea, Eso es lo que te esto quería decir. es una, insisto, es redundar un poco en lo mismo que decía antes de la estructura, pero hasta en eso fue, no sé si decir revolucionario, pero posiblemente sí en términos narrativos. De hecho, estamos hablando, solo hay un precedente, corregidme si me equivoco, de que la secuela fuera bautizada con un número. Es decir, esto no se había hecho. Anteriormente las secuelas eran el regreso de, la venganza de, cosas así, el retorno de, regreso Un a tal puñado de sitio. dólares más, por ejemplo. Efectivamente, no se hubiera llamado nunca por un puñado de dólares 2, que podría haber sido un buen título, pero es Ni que, la sin muerte embargo, tenía no un se había hecho. precio, la muerte tenía un precio, eso tampoco. Entonces, es verdad que lo que le da la película es al final como un volumen 2, ¿no? Es una, en fin, un mismo universo, más que una secuela, más que una secuela es una continuación en todos los sentidos. O sea, no es exactamente lo mismo. Las secuelas pueden variar mucho de tono, el cine está lleno de ejemplos. Nunca segundas partes fueron buenas, salvo El Padrino 2 y El Imperio contraataca. De hecho, la frase El Padrino 2 es la primera que rompió ese molde. Y eso es lo que quería decir, porque ya se me había olvidado cómo continuaba la frase. Coppola se arrepiente de haberle puesto ese título, porque él dice que a partir de ahí empezó la famosa moda de ponerle los números a las películas, y que él se arrepiente bastante porque le parece horrible, que no le tenía que haber titulado parte 2, pero bueno, ahí está. Además, es que no se parece... Lo que tiene El Padrino 2, a diferencia de la novela, es que en la primera novela del Padrino se hablaba mucho de Vito Corleone, se hablaba de su pasado, pero no se metió nada en la película porque pensaron que no iba a ser interesante o que se iba a perder mucho tiempo. Entonces Coppola se quedó con muchísimas ganas de hacer eso. Y entonces en El Padrino 2, como tenía la libertad absoluta, de hecho en la novela de Puzo, de la continuación, apenas se habla de Vito Corleone. Creo que solo tiene un capítulo, que es el asesinato, y ya. En cambio, aquí le da la misma importancia, son los dos protagonistas, vamos, Vito y Michael. Es cierto. Bueno, hablando justo de los paralelismos con la primera película, justo aquí empieza de la misma forma, es decir, le vienen a pedir favores al don de la familia, ahora es Michael Corleone, y el primer hombre que viene a pedir un favor, por eso os hablaba de Kennedy al principio, es una especie de... Nos recuerda mucho a Kennedy, hasta el tío físicamente se parece, ¿verdad? Es decir, parece como que le están haciendo muchos guiños en la película al asesinato de Kennedy. Es un senador que le viene a intentar extorsionar a Michael Corleone diciendo que le quiere pedir, creo que son $250,000 por unas licencias que valdrían $20,000, una cosa así. Y está especialmente hiriente y le vemos súper contenido, ¿verdad? A Michael Corleone. Está como muy... Eso es... Bueno, la película ya es que comienza fuerte, ¿no? Por todo. Otra vez una nueva celebración. Y es verdad que ese encuentro primero de este senador, no me acuerdo ahora de qué estado, posiblemente no lo digan. De Sí, Nevada, porque ¿no? están en Nevada, el lago Tahoe está en Nevada, Claro, que es sí. es el Además, mismo estado que Las Vegas. está el problema de las licencias, porque es por las licencias de los casinos y los Eso trapicheos es. y tal, ¿no? Sí. Y es verdad que le suelta un monólogo xenófobo con dos narices delante del mismísimo Michael Corleone, Sí. que además es verdad, la reacción de Al Pacino es contenida, o sea, es cuando hablo yo de los dos Pacinos, ¿no? El Pacino que se hizo famoso y luego el Pacino que se ha hecho
popular y a lo mejor un poco más carne de parodia, ¿no? La interpretación a lo largo de de las dos primeras películas, no tanto de la tercera, es tremendamente contenida. ¿Verdad? Luego, la segunda entrevista es con Corrado Soprano, con Johnny Ola. Y a mí me sonaba la voz, digo, pero es que no se parece mucho físicamente. Que nos vienen a introducir, es el representante de Hyman Roth, que es, pues se supone que es el archienemigo de la película, pero aquí también esto es un homenaje a las grandes historias de la mafia realmente. Entonces nos meten la figura del judío mafioso, que fue muy importante históricamente, pero que aquí no lo habían tratado todavía, que es el Hyman Roth, que está en Florida, como una parte muy importante de la población judía en Estados Unidos, que cuando se jubilan se van todos para allá. Y este hombre es un judío jubilado, pero que resulta que mueve los hilos de todas Las Vegas, ¿verdad? Sí, sí. Está inspirado en un personaje real, Meyer Lansky, que era un mafioso judío. De hecho, Meyer Lansky, el propio Lansky, habló con Lee Strasberg, que es quien interpreta a este personaje. Lee Strasberg, que por cierto era el maestro de Marlon Brando y de Robert De Niro, porque Lee Strasberg es, digamos, el cabeza del método, es decir, es el maestro del método en Estados Unidos, en el Actors Studio, y el propio Lee Strasberg es el que interpreta a este personaje. Y pasó miedo porque este mafioso judío le dijo que le podía haber hecho un poco más simpático un día. Se lo encontró y le dijo solo eso. Porque le seguía dijo, vivo. podrías haberme hecho un poquito más simpático. Dijo, al fin y al cabo soy solo un abuelete. Y no le dijo nada más. Pasó bastante miedo Lee Strasberg. Además, Meyer Lansky, perdóname, No, sí, dale. Nada, ¿no? Que también residía en Florida, me parece que también tenía su retiro dorado en Miami, por lo cual, una vez más, El Padrino, igual que veíamos el tema de Frank Sinatra en la primera parte con Jenny Fontaine, pues se inspiraba en figuras reales. Hay que decir, por cierto, que quien no ponga demasiado cara a Meyer Lansky, decir que tiene la serie de Boardwalk Empire, que por cierto, una serie que aparte de recomendarla, porque está muy bien, es intensita también, pero tiene de precursores a algunos de los creadores de Los Soprano. Es verdad. Entonces cierto. es verdad que no para el homenaje. De hecho, es la mano derecha de Lucky Luciano y fueron, bueno, de los... En fin, los es dos el creador de las grandes 5 familias, de la ¿verdad? época Lucky dorada. Luciano se supone que era el creador de la Cosa Nostra americana. Efectivamente, sí, sí. Lo que pasa, y de hecho los dos me parece que no murieron de forma violenta. O sea, efectivamente, Cierto. Lucky Luciano ahora no me acuerdo si murió en la cárcel y tal, No, pero... Lucky Luciano murió en Sicilia después de llegar a un acuerdo con el gobierno americano porque fue el que le proporcionó la vigilancia de los puertos contra la Alemania nazi. Entonces hablaba con Exacto, los es verdad, sindicatos. hablamos del tema además cuando lo de Kennedy. Sí, sí, Eso es. cierto. Entonces O sea, le que sí que era permitieron gente retirarse. sí debía ser gente que aparte de ser unas mentes criminales brillantes, también debían tener bastante seso, porque lograron Si no sobrevivir acabaron como el de resto. todas las matanzas que había cada 2 por 3. Y justo aquí, el tercer favor, nos presentan parece ser que era tu personaje preferido, a Frank Pantangeli, que era el sustituto, entre comillas, de Clemenza, porque me comentasteis en el último programa que el actor pidió demasiado y le dijeron, pues ahí te quedas. Pidió mucho dinero y escribir sus diálogos. A lo que a Coppola eso, como podéis imaginar, le encantó. Que le dijera que él iba a escribir. Entonces, le dio puerta, obviamente. ¿Quieres hablar un poco más de este personaje o ya vamos...? Sí, no, Suéltate, nada, Jaime. simplemente me parece muy propio hablar de él ya por el hecho de cómo se nos lo presenta en la película. O sea, creo que la primera vez que lo vemos es bebiendo de una manguera. Está bebiendo de una manguera en plena boda, en plena comunión, en plena celebración, una celebración, por cierto, muy mediterránea. Sí. A lo mejor a los estadounidenses les puede parecer exótico, a nosotros como que hemos vivido ese tipo de celebraciones, ¿no? Es Vemos como el a este cuñado hombre, borracho que se sube al escenario para decirle a la banda cómo tienen que tocar la tarantela. efectivamente, vemos a este hombre que es borracho perdido, no sabemos quién es, o sea, pensamos que es un patán de pueblo directamente, este es un pobre hombre que se ha colado aquí, y resulta que es un capo con bastante predicamento en la ciudad de Nueva York, ¿no? Es el que está llevando los negocios de la familia en Nueva York, de hecho. Efectivamente, o sea, es un puestazo, ¿no? Es uno de los capos de la familia. A mí me parece el gran hallazgo de esta película. Michael V. Gazzo, que es como se llamaba el actor, un actor desconocido por aquel entonces, se llevó una merecidísima nominación al Oscar
y personalmente me quedo con él antes que con Clemenza. Y sé que con Clemenza iba a tener el mismo papel. Básicamente, Sí, Clemenza iba a traicionar a la familia, iba a testificar ante ese comité. Por cierto, entiendo que un comité basado en el que estableció Robert Kennedy también para, Se parece un eso, poco, es verdad. luego, para si queréis, tratar la mafia. Y me parece que el hablaremos de personaje... comité. Sí. Nada. Y me parece que el personaje de Pentangeli le da, primero, esa nota de costumbrismo. Es verdad que el otro día hablábamos que las películas del Padrino están estilizadas, es cierto, pero luego es verdad que te cuela estas notas costumbristas. O sea, muy posiblemente ese capo mafioso patán que se emborracha, que no tiene ni idea de nada, sería verdaderamente el auténtico perfil de un capo de Nueva York. Fijaros, dos cosas que se enlazan un poco con lo que hablamos en el otro programa. Aquí vemos cuando nos preguntaba Pablo por qué había elegido Michael a esta mujer y era la única, digamos que el único cónyuge del resto de los hermanos un poco presentable, porque vemos a Fredo con una mujer que es un putón verbenero y vemos a Connie, que parece ser que es el tercer marido que lleva, que también es un tío que está chupando del bote, es decir, son unos auténticos parásitos los dos, que creo que se llegan a liar entre ellos en medio de la boda mientras están bailando. En una escena que le dice Fredo, por favor, controla a tu mujer. Sí, de hecho, yo creo que hay una cosa muy interesante en eso y es que nos presenta un Michael Corleone que en teoría es más moderno, digamos, o intenta modernizar de alguna forma o cambiar, ¿no?, lo clásico. Y esos personajes lo que hacen es un poco como dar la nota, ¿no? Porque de repente no entiende por qué no cantan otra música, está desubicadísimo. Es decir, no es su lugar, es la antigua escuela. Y es una cosa que a Michael eso le molesta muchísimo. Igual que le molesta que Fredo esté con ese tipo de mujeres que a lo mejor 10 años antes era lo normal y era lo lógico. Y a él se nota que le molesta, ¿no? Desde el minuto 1, Michael... Además, es que, claro, yo no me quiero ir al final, pero la historia que se centra en Michael Corleone habla de eso, ¿no? De lo diferente que es él en relación a todo lo que le rodea. Al resto, es verdad. Está siendo un hombre de negocios y está intentando llevar a la familia a los negocios legales. Sí, pero es que hay un punto muy clave y es la última secuencia de la peli, que ya llegaremos, pero en esa última secuencia te explican todo y te explican que Michael Corleone es como es. No es que de repente las circunstancias le han hecho así. Es que desde el primer minuto, desde antes de que pase nada, él es una persona destinada a estar sola por el motivo que sea, porque muchas veces puede llegar a parecer un psicópata por su auténtica frialdad. O sea, por eso cuando hablaba del mechero en el otro programa, ¿no? Que es un poco como... Vale. No, pero una cosa, lo que comentaba Pablo Iván, lo decía el otro día él, cuando hablábamos de cómo la ficción actual y cómo las series de televisión han bebido constantemente y saquean mucho del Padrino. Lo que acaba de comentar es muy parecido a lo que vivíamos, por ejemplo, y por poner un ejemplo que todo el mundo conozca, en Breaking Bad, cuando él decía, Walter White, que no lo ha hecho por necesidad de su familia. Todo lo que vemos, todo lo que desea, lo hice por mí mismo. Ahí, en este caso, se explicita. Y en el caso del Padrino se ve con hechos. ¿Recordáis? Es que voy a sacar a Kennedy varias veces en el programa. También me acaba de venir a la mente, cuando estáis hablando de esa lucha que se supone que tiene Michael Corleone, porque todo esto lo hace por la familia y por sacarle de la vida del crimen, porque él quiere llegar a la legitimidad. Es decir, él está luchando por poder blanquear de alguna forma. Pero es un poco lo que consiguió Joseph Kennedy, ¿verdad? Es decir, empezó como un mafioso, pero luego su familia llegó a ser, pues, entre comillas, la realeza de Estados Unidos. Y de alguna forma, cuando vemos la primera parte del Padrino, a Michael Corleone, al hijo, el futuro que tenía pensado Vito Corleone para él era dedicarle a la política, ¿verdad? O sea, que tiene bastantes parecidos, o los estoy viendo yo ya. Muchos. Lo que pasa es que yo siempre pienso, y analizando la peli, yo creo que lo que le pasa a Michael Corleone desde el primer momento es que al final de la historia, el bueno es Vito Corleone, porque al final Vito Corleone es una persona con más mano izquierda que su hijo, una persona con unos sentimientos un poco más familiares, al final es una noble. persona más noble y más razonable. En cambio, Michael, yo creo que quiere huir de ser lo mismo que su padre porque sabe que él no va a ser igual. Claro. Bueno, Michael Corleone se da cuenta en su transcurso de que él es mucho más peligroso que su padre y por tanto él en ese lugar
va a acabar con todo, que al final que es lo que pasa, ¿no? Es como una tragedia griega, hunde a la familia, o sea, hace desaparecer prácticamente a la familia. Entonces, él desde el primer minuto está intentando huir de tomar ese tipo de decisiones porque sabe que él le va a pasar esto, Sí, se va a quedar solo. es verdad. Aquí vemos justo cuando intenta matar a su familia. Tiene un tiroteo, bueno, se supone que le intentan matar a él. En esa secuencia del asesinato le salva la vida Diane Keaton al Pacino, ¿eh? Con la frase de las cortinas, ¿no? Con la Así, frase de las Hacer cortinas, efectivamente. cierto, es verdad. Detalle importante. Es toda la capacidad de maniobra que tiene una mujer en en las familias estas Sí, porque mafiosas. además el hecho de que estén abiertas o cerradas las cortinas es... O sea, entiendo que esta gente, claro, para ellos es como su privacidad y tal, y por eso se fijan, No, pero me parece un detalle... Yo no me daría cuenta, vamos. no, pero es muy común porque se ha visto muchas veces, claro, para poder acertar un blanco necesitas verlo. Entonces, claro, cierras las cortinas para, no sé, sueles hacer, ¿no? Cuando te acuestas o lo que sea, o probablemente porque ya están acostumbrados a que saben que tienen que cerrar las cortinas. Entonces, que a ella le sorprende y entonces él cae enseguida. Sí, sí, además es una cosa como muy de los mafiosos desde los años 30, que es que volvemos a lo mismo. Él intenta pasar página y al principio todo es como que sigue estancado en la antigua mafia, ¿no? En lo antiguo, y él quiere dar un paso más adelante. ¿Cómo O es? sea, ya que está en ese... Hoy no tengo el Oscar para dártelo, pero Jaime, seguro que tú te lo sabes. La frase está de cuando Azora was out, cuando creía que estaba fuera, me vuelven a involucrar. Pues esa Vuelven es a la tercera. involucrarme, pero esa es de la Es de tercera, la ¿eh? tercera, cierto, es verdad. A ver, aquí vemos que ya volvemos a la historia de Vito Corleone, ya le vemos adulto, se ha casado, acaba de tener a Santino, a Sony, y está en el Nueva York del 17 y nos presentan a Don Fanucci, que controla, supongo que es Little Italy. Le ponen a cargo de una organización que se llama La Mano Negra, que nos suena a otra cosa, porque el 17 La Mano Negra eran los que habían desencadenado la Primera Guerra Mundial. No, pero bueno. Y nos cuentan ya un poco que es un buen trabajador que pierde el puesto porque creo que es algo así como que le obliga a Don Fanucci a contratar a un sobrino suyo y le tienen que despedir. Y digamos que le fuerzan un poco a la vida del crimen, ¿verdad? Pero es un crimen de poca monta, roba alfombras y cosas así. Por cierto, no hemos hablado del tema de Robert De Niro dando Cierto, vida cierto, a es Vito verdad. Corleone, Bien, bien pero visto. pero vamos, sí, es que habría mucho que decir, pero simplemente que es verdad que es una interpretación que, por cierto, Coppola, o sea, tenía en mente, para que os hagáis una idea, que a lo mejor Marlon Brando podía dar vida a Vito Corleone de joven. O sea, era algo que barajó, pensaba, no sé muy bien en qué delirio, que con cierta caracterización y tal podría dar el pego de, no sé si veinteañero, como se nos presenta a Vito Corleone en El Padrino 2, a lo mejor de treintañero o cerca de 40. Sin embargo, lo que hizo De Niro aquí fue un ejercicio de mímesis con Marlon Brando. O sea, una cosa también bastante inédita. Es cierto que no había precuelas hasta entonces, ¿no? Pero hacer un ejercicio de mímesis y lograr una interpretación que sea tuya sin quedarse en una imitación barata es realmente complicado. Y en este caso, un primer detalle, que es al hilo de lo que comentabas tú, Gonzalo, que ya nos desvela la personalidad de Vito Corleone, es que el dueño de la tienda, totalmente arrepentido, pero con muy buena fe, acude a él para ofrecerle un montón de comidas y viandas, y el propio Corleone lo rechaza, además con esos gestos tan italianos, ¿no? Sí. No, tal, no sé qué. O sea, Sí, sí. tremendo, ¿no? Son momentitos que son escasos, parecen puestos porque sí, que sin embargo nos perfilan ya la personalidad del futuro Don. Por cierto, he visto el Yo, vídeo que me has mandado ahora mismo te dejo. El vídeo que me has mandado esta semana, que era el casting de Robert De Niro como Sony, la verdad es Sí. que canta mucho, queda muy feo. Es decir, menos mal que no le cogieron, porque a mí no me gustaba nada Robert De Niro como... Igual porque también me gustó la interpretación de James Caan, pero me parecía muy histriónica, no me gustaba nada. O sea, me parece Es que muy, hizo muy es muy- bien de Francis todas Ford formas, sí, Coppola. estoy contigo. O sea, también es verdad que hablamos de películas que ya son intocables y figurarte a otro en cualquier otro papel es realmente complicado. Posiblemente si hubiéramos visto El Padrino directamente con Robert De Niro haciendo de Sony, seguiría siendo una obra maestra y nos hubiera parecido de chiste que James Caan hubiera hecho una prueba para ese papel, ¿no? Nunca se sabe. A mí personalmente creo que Caan está muy bien porque además tiene una condición animal
que De Niro no tiene. O sea, De Niro hace muy bien de violento. Curiosamente, en El Padrino 2 no lo es. No, es verdad, está muy No contenido. lo es. Más bien, él está todo el rato diciendo, le voy a convencer por la lógica, voy a dialogar con él, le voy a... ¿Sabes? Pero bueno. Es verdad. Perdona, Pablo, que te hemos cortado. Cuéntanos. No, quería decir que antes de entrar en Vito ya de veinteañero, acordarnos de todo el proceso del Vito niño. Bueno, sí, de la huida de Corleone. De la huida de Corleone. Ve cómo matan a su madre, ve cómo tienen que escapar a unos bidones, cómo, siendo un niño, tiene precios su cabeza, cómo llega a Estados Unidos. Esa escena en la que obviamente no sabe hablar inglés y le dicen, ¿cómo te llamas? Te pongo Corleone porque viene de Corleone. Sí. Ahí es donde le ponen Andolini nada, Corleone. Eso. Y luego le dicen que está enfermo, que se tiene que quedar allá aislado. Entonces, el paralelismo es que Vito Corleone es un niño totalmente solo que acaba creando una gran familia. Mientras que pero Michael ¿nos parece un niño muy débil y un poco... aparte, en el momento en el que la madre va a pedir por su vida, nos dice, el niño es tonto y nos lo estamos creyendo, porque es un niño que no gesticula, no habla, se le ve muy delgadito y muy poquita cosa, y nos sorprende luego que se convierte en Robert De Niro, ¿verdad? Ahí vamos, ¿no? Es como Vito crece en una dirección y monta una familia y como alguien que crece teniéndolo todo la destroza, ¿no? Entonces, es esa línea totalmente argumental que crece en paralelo, porque Vito Corleone se vuelve violento por necesidad y ni siquiera se le puede considerar violento. A ver, nunca se puede justificar un asesinato, pero viendo cómo actúa el personaje de Vito Corleone, claro, es una cosa que se va encontrando. Es un poco como le pasa a su hijo cuando salva a su padre en el hospital, se encuentra la situación y sabe que lo puede hacer. A Vito le pasa un poco igual, ¿no? Es verdad. Y entonces vemos la vida de este chico que no tiene nada, que realmente no tiene ningún tipo de ambición. Se encuentra con esa ambición. Porque no vemos a alguien que envidie al Don, porque no le envidia. No hay algo en él que diga, joder, me gustaría ser como él. Es verdad. Vamos a ver, para seguir un poquito el hilo, ahora volvemos a Michael Corleone, vemos cómo va a visitar a Hyman Roth a Florida, que vive en una casa súper humilde, con una especie de, no sé, su mujer o su cuidadora, pero vive en una casa, pues, es decir, que ya hemos escuchado esa historia muchas veces en la prensa de mafiosos que se intentaban ocultar viviendo una vida muy humilde, es decir, no tenían una supermansión y vivían a todo trapo, sino que este hombre da la sensación de un jubilado que está viendo la televisión en una casa normalita, ¿verdad? Sí. Bueno, también es un poco de, ¿no?, tradición judía eso. Sí, un poco agarrado, ¿no? Bueno, no soy aquí. Sí, pero... quiere decir que ponen todo cliché. El Padrino es todo clichés. Quiere decir que total. Si se clichea a los italianos, también se tiene que poder clichear a los judíos en la película, por supuesto. Sí, pero es verdad, por ejemplo, que a lo mejor era por problemas de presupuesto, puede ser, pero en la primera me llama la atención el pisito donde vive Sonny sí, Corleone. Es cutre, ¿no? Es que es cutrillo, cuando está apuntando hay unos números cuando apunta los números del teléfono en la cocina, en uno de los armarios y tal. Sí. Insisto, puede ser por problemas de presupuesto y no tanto por querer dar una imagen del gángster que quiere hacer saber que vive humildemente. Aquí de todas formas con la tradición italoamericana, que a lo mejor es lo típico de que la familia tiene una gran mansión, pero luego ellos viven en sitios, ¿sabes?, más de barrio, más... ¿no? Porque al final todo como tiene que ver mucho con lo italoamericano, muchas veces a lo mejor son cosas que se dan por hecho, que no... Sí. De hecho, también la cultura italoamericana hasta El Padrino también era bastante austera, quiero decir, la imagen no eran excesivamente ostentosos. Recordar luego, muchos años después, la escena esta que va el hijo de Anthony Soprano a la casa de su novia y ve una casa espectacular y le preguntan, ¿cómo tu casa no es como la de Michael Corleone en el lago Tahoe? Porque tu casa es una... Es decir, eres rico, pero no, esta mujer es más rica que tú. Pero pensamos que los mafiosos tenían más dinero y nos están contando un poco la decadencia de la mafia americana. Y dicen, ya no tenéis tanto dinero como tenían en la época del Padrino, ¿verdad? Que está un poco avergonzado. En este momento nos cuentan, yo creo que es la parte más irreversada de la película, que nos cuentan, va a ver a Hyman Roth y le dice, siento que hayas tenido un intento de asesinato, yo creo que ha sido Pentangeli el que te ha intentado matar. Luego vemos la siguiente escena donde va a ver a Pentangeli y dice, no, sé que ha sido Hyman Roth, pero contente con los hermanos Rosado, me parece que son. Y luego ya vemos la escena en la que intenta matar a Pentangeli, se salva por los pelos
y que le dicen, y esta es la parte confusa, aquí me tenéis que explicar alguno de los dos, porque yo aquí nunca lo he entendido. ¿Por qué le dicen esto de parte de Michael Corleone y le iban a asesinar, pero al final se salva en el último momento? Es decir, no le acabo de ver yo el sentido a ese orden de los acontecimientos. No se lo veas porque no lo tienes. Una improvisación de Danny Aiello, que es el que da vida a Danny Aiello, que es un actor, joder, que luego ha trabajado muchísimo con Spike Lee. Hizo de Jack Ruby, por cierto, en una biografía que se llamaba Ruby, ya que estamos con el tema de Kennedy. Es un actor que ha trabajado bastante, ¿no? Sobre todo en Nueva York, y que se sacó de la manga una frase que mola mucho, pero que argumentalmente no tiene ningún sentido. Pero nos condiciona toda la película, no me lo puedo porque si tú aquí. tratas, además, ¿qué sentido tiene mentirle a alguien que vas a matar? ¿No? O sea, si fuera para confundirle, pero es decir, Michael Corleone te dice hola, no, te manda saludos, que es lo que le suelta. Argumentalmente no tiene ningún sentido. Mola mucho, o sea, queda muy bien y a nosotros nos descoloca y no está mal. Pero es verdad que no... Pero es que descoloca a Pantangeli, porque luego está a punto de testificar contra Corleone porque cree que le ha intentado matar, pero no tenía ningún sentido. Entonces, ¿tú lo entiendes, claro, Pablo? Yo he leído o he escuchado tres, cuatro teorías. Una es que se lo dice porque como el plan es que parezca que es Michael Corleone el que él manda a matarle, quiere que si hay algún sicario que hay ahí que está un poco contratado no por parte de él, sino son como contrataciones externas, ¿no? Que todo el mundo piense que eso es un plan de Michael Corleone, para que no haya cabos sueltos. Eso lo dicen por un lado. Por otro lado dicen que es para que realmente el tío muera pensando que le ha traicionado a Michael Corleone, como un doble castigo, ¿vale? Contra este tío, ¿no? Como diciendo, te ha matado tu amigo, y que te mueras sabiendo que te ha matado tu amigo, ¿no? Y otra es que se dice por si acaso sale mal, como pasa en la película. Es curioso, ¿verdad? Porque luego nos condiciona toda la historia. De hecho, una parte importante del arco argumental es Frank Pentangeli pensando que su don le ha intentado matar a él. Cuando me estáis comentando que salió de una improvisación o que no estaba muy claro de dónde salió ese giro. Yo una de las cosas que he leído es que fue directamente la frase no estaba en el guión y la improvisó Danny Aiello. Por lo menos no estaba como tal. Pero es cierto que bueno, sí, es una trampita, ¿no? Porque las explicaciones que ha dado Pablo yo no las conocía, pero las había pensado. Por ejemplo, que fuera eso, como una especie ya de tortura total, ¿no? Te matamos, y que puede ser, ¿no? Dentro de esta gente, al final estamos hablando de personas que cortan cabezas de caballos y cosas peores. Pero... Yo siempre me he imaginado que eso era porque si el plan es hacer creer algo, pues tú contratas a un montón de gente haciéndoles creer que te ha contratado Michael Corleone. Entonces, si en algún momento dado... Eso está bien, eso está chulo, sí. Hay algún chivato, hay alguna fuga de información que en todo momento parezca siempre que ha sido Michael Corleone, ¿no? Para que se le crezcan más enemigos al propio Michael Corleone, ¿no? Y no pueda decir, no he sido yo. Pero si realmente hubiese sido esa idea de Coppola, lo habría explicado un poco mejor, porque es muy buena idea y está muy bien explicado, pero en la película nos deja todos a cuadros. Es decir, todos lo hemos visto y decimos, no entendemos qué está pasando aquí. Bueno, yo creo que a lo mejor él sí pensaba que... Sí, que lo íbamos a entender. Vaya, bueno, de todas maneras también piensa que está haciendo una peli de 3 horas y que en un momento dado él lo que pretende es confusión en un momento dado para no saber nunca dónde está el topo, ¿no? Y entonces todo ese tipo de elementos a lo mejor él piensa, bueno, tú déjalo porque luego es una cosa que probablemente a lo mejor pasa desapercibida y no es clave. Vale, porque luego os voy a preguntar por Fredo, además. Pero aquí vemos como Tom Hagen, que es el encargado de la familia, tiene que visitar un burdel porque le dicen que han pillado al senador, que se parece... A mí se me parece a Kennedy, el tío. Y aparte le ponen como un gilipollas. ¿Por lo vicioso, dices? O... No, físicamente, se me parece me parece un poco, ¿no? ¿No se te parece un poco a...? ¿No te parece un irlandés con la raya aquí a un lado? Sí, yo creo que además eso sí que fue buscado. Sí. Fue buscado, ¿verdad? Y le pillan con una menor que el tío no se acuerda de lo que ha pasado, pero que se la ha cargado. Entonces su carrera ha sido destruida, pero justo curiosamente han llamado a la mafia que tiene amenazada y no se le ocurre en el momento a pensar, coño, igual me la han jugado estos tíos y la han matado ellos. Pero bueno, parece ser que en ese momento con el aplomo que tenía en la anterior reunión, aquí le vemos destrozado, cagado de miedo y cómo se echan los brazos de la familia Corleone, ¿verdad? Ahí me gusta la miradita que le echa el personaje de Tom Hagen a Al Neri. Sí. Bueno, podríamos decir que el matón de cabecera de Michael Corleone, luego le volveremos a nombrar cuando hablemos de Fredo,
pero me mola mucho esa miradita que le echa Tom Hagen como de, oye, lárgate de aquí que te van a pillar, ¿no? Que este señor va a sospechar que nos lo hemos cargado nosotros. No valoramos lo suficiente esto, ¿eh? O sea, pensar que alguien como Tom Hagen, que le vemos... Joder, parece de todos nos parece como el más civilizado, ¿no? O sea, Sí, si pero tuvieras que confiar en alguien, resulta que puede ser de los peores, ¿no? Al ser abogado, precisamente. Joder, ha de los ordenado peores, te lo digo yo. un asesinato terrible de una pobre chica, de la cual se aprovechan además porque no tiene ningún tipo de lazos ni familiares ni sociales. O sea, lo que pasa, no te paras mucho a pensarlo, pero... Que han matado a la chica esa, que a la menor de edad, simplemente para enmierdar al senador. Exacto, sí, sí. Bueno, aquí vemos esta parte que es la favorita de los conspiranoicos que piensan que la mafia tuvo algo que ver con el asesinato de Kennedy, porque vemos el viaje de Michael Corleone a La Habana, ¿verdad? Justo en el momento en el que está la revolución casi triunfando. Y vemos cómo están negociando con Batista, cómo nos cuentan la historia que estaba la mafia metiendo sus manos en La Habana, que suponemos que ya llevaba unos años antes. Sale una escena muy curiosa en la que Batista, muy orgulloso, enseña un teléfono bañado en oro, que creo que está ahora mismo en el Museo de la Revolución, allí en Cuba. Y digamos que nos cuentan un poco, bastante claramente, la vinculación de la mafia con Fulgencio Batista, ¿verdad? Además que, por cierto, ese teléfono de oro no da el pego, ¿eh? O sea, te quiero decir, un teléfono de oro macizo lo levantan como si fuera, no sé, como si fuera este móvil. O sea, es Que se lo van pequeño. pasando entre ellos. ¿Os habéis En fijado? fin, no pasa nada, ¿eh? O sea, no arruina la película. La película es de mis favoritas. Me la habré visto posiblemente más cerca de 20 que de 10 veces. Pero es verdad que eso vamos, me llama la atención. Y luego, no, una escena que no es muy sutil, pero que es muy ilustrativa, es que directamente se están repartiendo el pastel. Total. Celebran el cumpleaños de Hyman Roth, tienen un pastel de Cuba en el que lo parten en trocitos. Luego hay una escena un poco, repartiendo unos a otros. un poco excesiva, que parece ser que justo antes ha visto Michael Corleone como un cubano suicida se inmola por la revolución y le pregunta a Jaime Roth, oye, he visto esto, yo creo que estos tíos pueden ganar, los revolucionarios, porque son unos fanáticos, ¿verdad? Sí, además es que esto es fundamental. Fundamental además en la idea que tiene Michael Corleone, ¿no? De ganar o no ganar. Sabe que el que menos le tiembla el pulso y menos miedo tiene de perder es el que siempre va a ganar, ¿no? Y él tiene como una pequeña revelación ahí, ¿no? Él se da cuenta de que la única manera de vencer es esa, ¿no? Es como aquí hay que aniquilar todo y sacrificar, sobre todo sacrificar, que es una cosa que luego a partir de ese momento él lo va a hacer. Aquí se nos Además, empieza a revelar un poco la historia. No, sí, lo que decía Jaime del pastel es que es tal cual, porque al mismo tiempo reparte el pastel, lo está contando. Esta parte se la va a quedar no sé quién, esta parte se la va a quedar... O sea, que es que ya ni en metáfora, ¿sabes? Es directamente... No, y además no les es muy dice, sutil, no enséñale es... la tarta. La hacen ¿Sí? como con el teléfono. Enséñale la tarta a todo el mundo. Que primero la vean y luego la cortan. Aquí empieza a desvelarse un poquito la historia. Llega Fredo a La Habana con un dinero que le había pedido Michael que trajera, porque al final solo sirve para irse a Las Vegas o a transportar dinero. Porque ya vimos en la primera cómo ni siquiera como pistolero servía, era un poco tonto, no controla ni a su mujer se intenta liar con el marido de su hermano. Bueno, es un desastre auténtico, Fredo. Pero aquí, y a mí me parece un poco, que os voy a preguntar también por esto, empieza a sospechar Michael porque le ve muy familiar con Johnny Ola y sospecha que es la persona desde dentro de la familia que ha sido el que ha organizado su intento de asesinato, ¿no? Esto viene de antes, es muy interesante porque esto viene de antes y es muy importante la peli. Hay una secuencia que yo sospecho que la debieron introducir a posteriori al ver un poco el montaje o cómo iba, que no sé si os acordáis que es un momento que Fredo recibe una llamada en la cama. Y a mí me suena que es una cosa de decir, vamos a meter esto porque a lo mejor no queda muy claro que Fredo es sospechoso. Porque se ve claramente que cuando Fredo llega a La Habana, Michael duda de él desde el minuto 1. Porque se ve que hay desconfianza en Michael en él. Entonces, pero nosotros no sabemos por qué, claro. Claro, pero entonces esa llamada sí te hace entender que Fredo le ha traicionado de alguna forma. Sí. Y yo creo que es una cosa que probablemente pusieron a posteriori. De hecho, si vuelvo al mechero, ya parece que estoy súper obsesionado con el mechero. Pero cuando Fredo llega... Sí, dinos. Claro, cuando Fredo llega con el dinero, está como nervioso, no sé por qué ha tenido que venir y tal, y entonces Michael le dice, cálmate, siéntate.
y le enciende un cigarro con el mechero, Michael. Y a mí me suena, Michael tiene casi claro que Fredo es traidor y vuelve a poner a prueba si él tiene la sangre fría para poder matar a su hermano, si a él no le va a temblar el pulso. Pero Y claro, para mí, pero el espectador hasta ese momento no tendría por qué sospechar de Fredo, ¿verdad? O sea, porque hemos visto la llamada de teléfono en la que solo llaman por a eso. Fredo y le preguntan y le dicen, oye, ¿cuándo? Y él dice, no quiero volver a deciros nada. Por eso digo que creo que es una secuencia que yo sospecho que se hizo a posteriori para Sí. precisamente eso, que el espectador en un momento dado entendiera ese momento de Michael que sospeche tanto de su hermano, ¿no? Como veis, es que os tenemos que contar la historia porque tiene muchos giros y si os lo contamos muy por encima no os enteráis de nada. Entonces, aquí ya vemos como Michael Corleone le pregunta directamente a Hyman Roth por qué ha intentado matar a Pentangeli y Pentangeli no dice ni que sí ni que no, pero dice, bueno, es que alguien mató a Mogrin y yo no intenté vengarme. ¿Os acordáis? Que de alguna forma... Gran momento de Hyman Roth que efectivamente hace referencia al personaje de Moe Green, que como ya hablamos, pues era un trasunto de Bugsy Siegel, ¿no? El fundador de Las Vegas. Aquí le pide Michael a Fredo que lleve al senador, que misteriosamente, justo el senador que conocemos, también está en connivencia con Fulgencio Batista y van todos a las fiestas. Parece ser que aquí, perdón, me lo estaba dejando, en un momento determinado creo que se le escapa a Fredo que conocía a Johnny Ola y le había justo prometido a Michael que no sabía quién era, ¿verdad? Sí, la verdad es que es quiero decir, Michael, como decía Pablo, le ha puesto a prueba desde el principio, le suelta el nombre de Johnny Ola cuando llega cargado de los millones directamente para ponerle a prueba, porque ya se está oliendo la tostada. La reacción de Fredo ya en ese momento es muy sospechosa y luego Fredo, que es verdad que su ocupación, y en eso no le gana a nadie, como él mismo reconoce, es hacérselo pasar bien a la gente, pues llevarle, por pasárselo bien, entiéndase de qué personas estamos hablando, pues irse Es una a especie ver espectáculos de dominación erótica, etcétera. Un fallo tontísimo que Fredo, de repente, delante de todos, suelte que este local me lo presentó Johnny Ola la primera vez que vino. También es verdad que dices, joder, qué forma tan tonta de caer, puede ser un fallo del guión, pero que al final casa muy bien con la personalidad de Fredo, que es tonto. que es muy bocazas y es una persona pues, que no tiene la sangre fría para poder ocultar que ha conspirado directamente contra su familia. Que, por cierto, al hilo de la escena de la cama, no lo voy a repetir otra vez porque Pablo lo ha comentado muy bien y además es que no me había parado a pensar en ello, pero tiene razón, es totalmente innecesaria. La clave aquí también está en saber hasta qué punto Fredo... Para mí es importante, a lo mejor para Sí, eso es lo que iba a vosotros, preguntaros yo al final, pero bueno, lo preguntamos aquí ya. Estaba enterado. ¿Hasta qué punto Fredo fue causante de ese atentado directo? ¿Él sabía que de verdad iban a matar a su hermano? Yo es lo que No lo siempre me pregunto. Bueno, pero si queréis lo dejamos al momento en que lo confronta Michael Corleone, que queda un ratito, cuando se lo pregunta a él directamente. ¿No era ya? No, todavía no. No, No, ahora vamos a ver. Ahora pasa lo Pero- siguiente. Creo que están en la Nochevieja, celebrándolo con Batista, y justo empiezan a entrar las tropas revolucionarias en La Habana. Entonces se tienen que fugar todos, cada uno por un lado y por otro. Michael Corleone había utilizado ya a su guardaespaldas para matar a Johnny Ola e intentar matar a Hyman Roth. Lo que pasa es que Hyman Roth está en el hospital. Y en ese momento es cuando coge a Fredo, cuando están todos huyendo, intentando salvar el culo cada uno por un lado, y le dice, Fredo, fuiste tú, me has roto el corazón, ¿verdad? Un poco antes de la fiesta. Más o menos, por ahí. Sí. Claro, yo creo que hay un punto en el código de Pacino, de Michael Corleone, que él controla un poco todo y él sabe que Fredo es el que se habrá ido de la boca. Pero necesita, esto es como en los pelis de juicio, es decir, sé que eres culpable, pero necesito pruebas. Entonces él sabe que en un momento dado su hermano, que es un bocaza, se va a ir de la boca y lo va a decir. Entonces está en ese espectáculo donde le lleva a Fredo a todos y es donde dice, no, me trajo aquí. Y es donde Michael dice, vale, ya me puedo ir porque ya confirmo lo que ya sabía, pero necesito que lo diga, ¿no? La confirmación. Entonces, por eso luego en la fiesta le da ese beso, sé que has sido tú, y de primeras intenta perdonarle, o parece que le perdona, pero yo, desde el minuto 1, Michael, esa mirada, sabe que va a matar a su hermano. O sea, lo tiene clarísimo que va a matar al Y traidor. además lo debe sospechar Fredo, porque en ese momento que están todos aterrorizados y le dice, vente conmigo, que vamos a salir en mi avión, él no quiere irse. De hecho, sale corriendo a lo desconocido.
la reacción que tiene Al Pacino, bueno, vamos a llamarles por los personajes, porque si no mezclamos nombres de personajes y además no los conocemos todos. La reacción que tiene Michael Corleone en el club ese donde están viendo un espectáculo que no parece muy recomendable, efectivamente, por las descripciones, la reacción que tiene Michael Corleone es muy especial, es decir, de repente se lleva la mano a los ojos, tal, se lleva las manos a la cara como casi de auténtica desesperación, o sea, no es ni como odio, es como lo que exterioriza luego, ¿no? Lo de que le han roto el corazón, o sea, sí. Es lo que dice Pablo. Yo creo que posiblemente desde ese mismo instante, desde el momento del club, dice... Ya le quería matar. Aquí nada va a ser igual a partir de ahora, yo no voy a ser capaz de perdonarle. Y luego hay algunas otras escenitas que, bueno, ya comentaremos sobre eso. Vamos a ver, dos cosas. Antes de hacer el siguiente flashback, bueno, flashback de unos cuantos años, vemos que Michael regresa de Las Vegas y Tom Hagen le dicen dos cosas. Una, que Jaime Roza ha sobrevivido, que su guardaespaldas está muerto, que se ha ido a Israel, me parece. Bueno, luego le veremos después que se va a Israel. No, está en Miami. Le querían extraditar, sí. Eso es. Y sí, que su mujer ha tenido un aborto. Y que su mujer, esto es importante luego en la historia, que su mujer ha tenido un aborto, que Kay ha perdido el niño, ¿verdad? Y en este momento creemos que ha sido accidental, de momento. Eso es lo que pensamos. Y ya nos hacen el flashback ahora a Nueva York, es que tengo aquí la chuleta, en el 2020, en el 1920, que Don Fanucci se ha enterado que ya están empezando a montar una sociedad, Tessio Clemenza y Vito Corleone, que están siendo como unos rateros que están creciendo en el mundo del crimen en su barrio y les intenta pedir les intenta extorsionar. Les dice, yo quiero una mordida de lo que estáis sacando vosotros, ¿verdad? Sí. Y creo que es en este momento ya en el que es una escena brutal. A mí es de las mejores de la película, porque aparte la ambientación es buenísima. Yo creo que os estaba comentando antes, que se me olvidó entrar en profundidad, creo que había un pique de Sergio Leone cuando hizo Érase una vez en América con esta película, porque están ambientando la misma época y las dos están hechas muy, 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 muy bien. Es decir, se gastaron una pasta, ¿verdad? O sea, está muy bien hecha esas calles de Nueva York en los años 20. Es una de las primeras grandes... Es una ambientación moderna. O sea, es un diseño artístico moderno, no remite para nada a una película que va camino ya de cumplir 50 años. Y en eso mejora muchísimo, por cierto, la primera película. Esto no lo comentamos cuando lo vimos, pero es verdad, y insisto, esto no es por poner peros, ni hecha arruinar la película, ni nada, pero es verdad que El Padrino, primera parte, a veces te remite más a los años 70 que a los años 40. Hay determinados estilismos, esto es muy frívolo, ¿vale? Pero es como es, hay determinados estilismos, hay incluso peinados, hay cosas que dices, no estoy viendo la ambientación correcta. Como el peplum, para poner un ejemplo claro que lo entiende la gente, como el peplum, como Ben-Hur, cuando veías los romanos hechos por los años 40, 50, que cantaban muchísimo. No, cuidado, con Ben-Hur bromitas las justas, peliculón. No, vale, pero no es Gladiator, Ben-Hur, vamos a ver en cuanto a ambientación. No, por eso te digo, no es una de las grandes primeras recreaciones no acartonadas y hechas con una fidelidad exquisita. ¿A ti te gusta más, un mini inciso, ¿a ti te gusta más la de Érase una vez en América o esta? Es que para mí El Padrino 2 es otra liga. Érase una vez en América, te reconozco que es una película que me traumatiza cada vez que la veo. No la he visto tantas veces, pero tiene determinadas cosas, tiene determinados momentos que muchísimo más retorcidos y más oscuros que en El Padrino 2. Y a mí se me hace una película infinitamente más incómoda de ver por algunas razones. Perdona, que te habíamos cortado, Pablo, cuéntanos. No, de hecho recordar que Sergio Leone rechazó dirigir El Padrino. ¿De verdad? Y Érase una vez en América, yo creo que es un poco... Además, creo que es el 80, de los 80, ¿no? Érase una vez en América. 84 o una cosa así, creo que es. Sí. O sea, se tiró 10 años diciendo ¿por qué no hice aquello? ¿No? Y lo que dice Jaime tiene mucha razón. De hecho, fíjate que se repitieron escenas porque al principio los pantalones de los que aparecían en los flashbacks de los 20 llevaban cremalleras. Y cuando se lo dijeron a Coppola, los estilistas dijo, pues lo repetimos. Vamos a repetir porque no quiero... Es decir, Coppola lo tenía muy integrado. Además, acordaros que El Padrino se iba a rodar en los años 70, se iba a ambientar en los años 70. Como la novela tuvo mucho éxito, inesperado, él pudo pedir dinero suficiente para poder rodarla en la época... En los 40, 50. Los 40. Sí. Y entonces, fíjate, El Padrino da un poco más allá y dice, pues me voy todavía más atrás. Y además construyeron Little Italy tal cual,
de una manera muy, muy fiel. De hecho, incluso Ellis Island, cuando llega a Vito Niño, es un mercado de Trieste que está totalmente ambientado, y yo he estado en Ellis Island y es exactamente igual. Qué fuerte. O sea, está curradísima la ambientación. Pero ¿qué me decís del asesinato de Don Fanucci? Está súper bien pensado, ¿verdad? Porque estaba preguntándole, ¿cómo vas a matar a este hombre? Y toda la logística es cojonuda, ¿verdad? Que cómo va por las azoteas del edificio buscándole, cómo se deshace del arma después, la escena de cómo le mata y cómo se le incendia la toalla en la que había usado de silenciador. El detallito de que se le incendie la toalla es una genialidad. O sea, no sé en esos momentos a quién se le ocurre que determinados detalles pueden luego, pues son imborrables en la memoria. Es decir, de ese asesinato casi te acuerdas más de lo de la toalla que lo de los disparos, que por cierto, un puntito me recuerda al tiroteo final de Taxi Driver con determinadas heridas y disparos a Fanucci. Por la escalera, igual, también. Tiene un deje que a mí me recuerda. Ignoro si Scorsese lo tenía en mente, pero... Fíjate que a mí me recuerda mucho toda la secuencia en general, digamos, todo el proceso, mucho a Sam Peckinpah. Esa manera, toda esa persecución, él por el tejado, el otro abajo, es muy, muy Peckinpah. Y luego, además, es muy interesante la comparación que hace Coppola en ese sentido con Fanucci y con la procesión. Porque realmente estamos viendo una procesión religiosa en la que la gente da billetes a una virgen y la adoran. Y Fanucci parece esa virgen entre la gente, porque todo el mundo le da dinero porque le pagan. Es como otro tipo de religión, ¿no? Es como hay un dios y luego hay otro dios en la tierra, ¿no? Y cómo De Niro va a acabar con ese, digamos, dios, además, que ese blanco que lleva el personaje, ¿no? Que es verdad, que va de blanco, es así, parece Sonny Crow, que tengo corrupción en Miami, canta mucho ahí, es verdad. A ver, os cuento un poquito porque aquí hay un salto muy cortito. Volvemos a los años 60. Michael Corleone está todavía en su casa del Lago Tahoe y le llega la citación, entre comillas, del Senado de Estados Unidos, que le van a investigar. Y parece ser, supongo que ellos mismos han enchufado ahí al senador que tienen ahora comprado, que es el que le va a echar un cable a la familia. Y otra vez nos vuelven a hacer un flashback y nos llevan a la historia de Vito Corleone, en la que ya se ha hecho con el barrio. Es decir, ahora él ha sustituido a Don Fanucci y la gente le pide ayuda. De hecho, es muy graciosa la escena en la que entran que le pide que le baje la renta a una señora y que se pueda quedar con el perrito. Y digamos que el terrateniente, el usurero, de alguna forma, se niega, le trata fatal, y cuando se entera quién ha sido, ¿verdad? Es muy buena esa escena, le va casi de rodillas a pedir por su vida. Pero fíjate que no pierde los nervios en ningún momento Vito Corleone. Es decir, el tío le trata como si fuera escoria y le dice simplemente, sabe lo que tiene que decir y sabe cómo ser persuasivo. Usted pregunte en el barrio por mí, usted pregunte por mí y verá qué referencias tiene, tal. Todo en plan de muy tranquilo, muy tranquilo. Es verdad. Bueno, es un cambio con el anterior, ¿no? Con Fanucci. Él se encarga más de cuidar a la gente, claro, que no el otro que se encargaba de explotarles, ¿no? Entonces él se preocupa por... Entonces ahí yo creo que Coppola está diciendo, hasta esta época los mafiosos dons eran una especie de dictadores, ¿no? Esclavistas. Y yo ahora me convierto en alguien que genera una gran familia y que con favores la gente me va a querer, ¿no? Que es un poco ese mafioso moderno en aquella época, que es el que tiene a la gente de su lado, que todavía lo seguimos viendo con los narcotraficantes. Yo creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Como ¿No recuerdas esta escena de Tony Soprano que va por Nueva Jersey y le va parando la gente, le dice, no sé quién tiene la música muy alta? Está fusilada de aquí, ¿verdad? Sí. Eso es. Incluso creo que tenía un edificio con un negocio de pollos y Tony lo quería conservar porque era el rollo que tenía. Yo creo que le debía recordar al Padrino y se sentía como tal, porque ya dijimos en el otro programa que es que el Padrino ha sido el espejo en el que se han mirado los mafiosos después. Que es curioso, que fue antes el huevo o la gallina. Eso es. ¿Verdad? Bueno, es verdad que Los Sopranos es de ficción, pero nos hace mucha gracia como en la ficción de Los Sopranos están imitando en la vida a lo que ve el Padrino. Luego vemos aquí...
Pero que esa es la realidad, ¿eh? Según dicen, Sí. a partir de ese momento, de los 70, los mafiosos se comportaban así por El Padrino y les gustaba, porque les parecía que era eso, ¿no? Sí. Que le querían ser eso. Entonces, es que ya no solo influyó en la ficción audiovisual y la narrativa cinematográfica general, sino que además influyó en la propia mafia de verdad. Como la ficción... Es el tema de lo de si el arte imita la vida o la vida el arte, porque luego cada película ha tenido su reflejo. Yo me acuerdo que en la novela bueno, en la novela no, en el libro de Saviano, de Gomorra era, ¿verdad? Era Sí. el título. Sí. Gomorra. Que luego La estaba superserie Suburra, me esta, a mí me parece, encanta pero la bueno, serie no. esa, sí, es muy buena. Sí, no, en el libro me acuerdo que comentaba que hubo un mafioso italiano, en este caso de la Camorra napolitana, que es donde se centra Saviano sus indagaciones, que encargó construir una mansión igualita, habitación por habitación, estancia por estancia, a la de Tony Montana, Tony Montana, a la de Tony Montana ¿Sí? en Scarface. Madre O sea que, Sí. en fin, los modelos, como vemos, son muy variados. Del mismo modo que también luego han imitado mucho los mafiosos a la forma de hablar de los gángsters de Scorsese, ¿no? Puede ser que éticamente se hayan fijado en El Padrino, pero estéticamente, en los dejes, en la forma de expresarse, han estado uno de los nuestros, sin ir más lejos, como espejo, ¿no? Bueno, aquí pasando cosas importantes. Nos enseñan ya la comisión del Senado en la que Michael, que con un aplomo tremendo, va a tener que contestar a las acusaciones de Frank Pentangeli, que es un testigo protegido del FBI, y luego nos enseñan cómo han encontrado a Fredo, le vuelven a llevar a casa, y Fredo confiesa sus crímenes, que hasta cierto punto, él, aquí es lo que os iba a preguntar, que en realidad, ¿qué es lo que ha hecho Fredo? Porque no está muy claro. Y de alguna forma le promete que no le va a matar, entre otras cosas dice, porque no le luego le dice creo que es a Al Neri, le dice, no le mates mientras viva mi madre. Porque en cuanto muere la madre, creo que es el Dice mismo día. que no le pase nada Que no le pase mientras nada. viva su madre. Que su vida está, o sea, que con su vida, que si le pasa algo, lo paga con su vida. Pero mientras viva mi madre, que parece que le está haciendo así. Exacto, sí. Pero luego ya... Claro. Pero aquí, que esta es la otra duda que tengo yo. Ya me habéis dicho, os he venido con un antes y me habéis dicho que es que no estaba muy claro. Aquí parece ser que tampoco está muy claro. Fredo, a mí me da la sensación por el tipo de personaje que nos presentan en la película que él realmente no quería matar a su hermano, que no sabía muy bien qué hacía. ¿A vosotros qué os parece? No, es que no tiene que ver con eso, yo creo. Yo creo que tiene que ver con que Michael no se puede fiar de su hermano porque su hermano le va a estropear las cosas, pero es que es una cosa que se ve desde el minuto 1 de la película, en la comunión. Oye, se me acaba de ocurrir una cosa, es que te lo tengo que decir porque si no se me va a ir. Estoy recordando a Christopher Moltisanti con Tony Soprano. Al final decía, este tío es que no me puedo fiar de él, no es que me vaya a traicionar, es que es Vaya spoiler que vas a hacer de la serie, ¿eh? Vaya spoiler que vas a hacer de la segunda temporada de Los Soprano como te dejemos. ¿Lo habéis visto? ¿Pero veis esta similitud o estoy flipando? Claro, sí, totalmente, pero es que es obvia. Por eso te digo que yo creo que Michael desde el principio es su hermano, pero no se puede fiar de su hermano. Entonces, sabe que le haya traicionado o no, sabe que él no quiere matarle, pero sabe que a lo mejor le matan por su culpa. Entonces, es que es un peligro. Entonces, no puede. Entonces, él busca una excusa. Para mí, mi teoría, Michael es un personaje bastante psicópata y es alguien que tiene mucho miedo de su psicopatía o de su sangre fría. De hecho, yo creo que él mismo tiene miedo de ello. Entonces, quiere huir de tener que tomar ese tipo de decisiones. Por eso, cuando él sabe que su hermano le ha mentido descaradamente con la trampa que le pone en Cuba, él se desespera, pero sabe que lo tiene. Entonces, pero entonces nunca sabemos lo que realmente, en qué ha consistido la traición de Fredo. Exactamente. Da igual, le ha mentido. Es que con mentirle ya es traición. Es que le ha dicho, ¿tú conoces a este tío? No. Y sí le conoce, ya está, ya me vale. Sé que me has engañado. ¿Tú qué piensas? Me has dicho antes, me has traicionado. Entonces no hace falta decir no, y de hecho yo creo que lo deja Coppola aposta para que tú digas, joder, pobre Fredo, ¿no? Es como, ¿por qué? Y es como, bueno, porque Michael no se fía de él, ya está. Simplemente no me fío, me da igual lo que haya hecho, dejado de hacer. Me ha mentido, no me fío, fuera, eliminado. ¿Tú qué piensas, Jaime? Sí, yo es lo que iba a decir, que es cierto que desde un punto de vista dramático y narrativo da un poco igual que Fredo haya intentado o no haya intentado matar a su hermano porque la decisión de Michael estaba tomada. Es decir, podemos debatir entre nosotros si Fredo lo sabía o no. Yo creo que la película es muy ambigua en eso, es decir, no lo deja claro. Con la supuesta conversación telefónica podemos pensar que él no sabía que iban a cargarse a Michael, puede ser.
Y luego quería comentar al hilo de esto también una escena que nunca se comenta, que pasa muy desapercibida y que, sin embargo, está puesta ahí por algo, como todo, ¿no? Y ¿Cuál? es la conversación que tiene Michael Corleone con su madre, que es posiblemente es la escena más extensa que ha tenido esta actriz, Regina King, en las 2 películas del Padrino. Es el momento casi con mayor diálogo que tiene. Es también una conversación muy ambigua y Michael Corleone da como bastantes rodeos para, en fin, parece como si le estuviera pidiendo permiso para ver Para si puede cargarse a su matar a hijo. Alfredo sin decirlo, ¿no? Posible. No sé si os acordáis de esta escena, pero que realmente extraña. A mí me suena que tienes razón, pero no me acuerdo muy bien de lo que dicen. Me acuerdo porque además esa es una escena que Es en italiano, además. Sí, el propio director de foto, Gordon Willis, dice que ahí sí se pasó con lo de la iluminación. Joder, eso te lo iba a decir, nos lo dijiste en el otro programa, pero es que hay muchas escenas, sobre todo las del lago Tahoe, porque eso te comenté que cuando van a Sicilia es más luminoso, pero cuando están aquí es que hay escenas que no se ve nada. El propio Gordon Willis reconoce que es precisamente esa secuencia, por eso me acuerdo de ella, ahí se pasó. Ahí él dice, sí, yo creo que en esta se me fue un poco la mano de oscuridad. O sea, el propio director de foto lo reconoce. Y por eso me acuerdo de esa secuencia, de verdad, es muy interesante. De hecho, precisamente que la secuencia sea tan oscura hace pensar que tanto director como director de fotografía llegaron a la conclusión de que esa era la secuencia más oscura de la película. El momento en que el hijo le dice a la madre, voy a cargarme puedo a tu hacer hijo esto. pequeño. Es decir, Al hijo mayor, perdona, es el más mayor de todos. Porque Fredo, me parece, lo que pasa es que le tienen... Claro. No sé si es el mediano, ¿eh? Es el mediano, es posible. O sea, en edad no. Claro, en edad ya os digo que John Cazale era el mayor de todos, pero argumentalmente Sony era el mayor, me parece, ¿eh? Vale, nos dejamos dos cosas importantes, es que si no lo vamos a dejar atrás. En este momento, en esta comisión del Senado, vemos que justo cuando va a testificar Pentangeli, que se lo está pensando, vemos las conversaciones que tiene con el FBI y tiene un peso él porque dice estoy siendo una rata, entre comillas, no le gusta. Aparece en una maniobra genial Michael Corleone con el hermano traído de Sicilia de él, que no entiende nada, además el hombre se sienta ahí y le vemos como que no saben qué está haciendo, y en ese momento cambia el testimonio, ¿verdad? Frank Pentangeli dice que no sabe quién es Michael Corleone, que no ha trabajado para él y que era todo mentira. Para mí es uno de los momentos que hacen grande esta película, porque vosotros no sé qué pensasteis la primera vez, estoy hablando, ¿eh? La primera vez que vimos la película, o por lo menos ese era mi caso, era, qué cabrones, lo que hacen aquí es traerle a su hermano porque dice, como te vayas de la lengua, lo vamos a matar o vamos a matar a tu familia. Y al parecer, luego y además leyendo sobre las intenciones de esa escena, era algo que nada más lejos de la realidad. Le querían avergonzar, lo que quería era avergonzarle. Lo que ya sabemos cómo se las gastan en la Cosa Nostra, o por lo menos lo que ellos consideran que es el principal deshonor posible, que es el chivatazo, el irse de la lengua, el que ya no solamente tu cabeza va a tener precio, sino que estás muerto ya, de alguna forma u otra ya estás muerto, ya no perteneces al clan. Y entonces ese sentimiento de honor, a mí por lo menos no sé a vosotros. Yo la primera vez, la vi también jovencito, la película, no un niño, a lo mejor con 18 o 19 años, lo que pensé es que era una extorsión y es algo completamente diferente que se va más allá de nuestra comprensión como ciudadanos no mafiosos, ¿no? Sí, pero a mí siempre me da la sensación que en realidad, pero todas las veces que la he visto, que Michael Corleone no pretendía hacerle ningún daño al hombre ese, que simplemente le utiliza como para avergonzarle, y también supongo que bajo la premisa de que no sabe que este hombre no entiende italiano, Frank Pentangeli no sabe lo que le han contado a su hermano. Entonces, lo que en un primer momento nos puede parecer como que le están amenazando con cargarse a su hermano, luego es un poco más profundo lo que dices tú. En realidad le quieren avergonzar, porque a un siciliano que vea a su hermano delatándole al gobierno es horrible, claro. El honor de la familia, claro, mucho más. De hecho, al final, viendo cómo termina el personaje, se entiende mejor. Es decir, claro, la muerte es una cuestión de honor. No es el problema. Luego nos dejamos otra cosa importante, que es en este momento, cuando vuelven al lago Tahoe, le confiesa a Kay que el niño que había perdido en realidad lo había abortado, porque de alguna forma quiere romper todos los lazos con Michael y ella entiende que es algo que no va a poder perdonar él y que eso va a ser como la ruptura total entre ellos, ¿verdad? O sea, porque ella no puede más. Eso lo dejamos ahí, ¿no queréis? Y además eso es muy importante. ¿Perdona? No, es muy importante porque
te habla de cómo es la mamá de mujer de Vito y cómo es el mundo moderno, ¿no? Es decir, al final es una pareja totalmente distinta. Abortar es algo impensable, obviamente, dentro de una familia italoamericana, de la mafia. Entonces es todo como una gran ofensa. Lo que pasa que yo sigo pensando y sigo manteniendo la misma teoría, y es que a Coppola le molesta muchísimo ese personaje. Quiere quitárselo de encima todo el rato. No le gusta el personaje de Diane Keaton. Diane Keaton. Es un personaje al que no le intenta dar nunca profundidad, ni le intenta dar nada. O sea, es para él, yo lo veo en la peli y digo, es que creo que es un estorbo. Creo que es lo que más le estorba al propio Coppola en su narrativa. Se centraría solo en un Michael Corleone centrado en su tal y intentaría quitar, ¿no?, esa parte, pero bueno. Ahora viene otra de mis escenas preferidas. Ahora nos vuelven a hacer otro flashback al 25 y vemos como la visita de Vito Corleone a Sicilia, que vuelve con su familia, se reúne con don Tomasino, que parece ser que era un amigo suyo, no sabemos si de la infancia o le ha conocido ahí, y van a ver al hombre que había matado a su padre, ¿verdad? La escena esa de la venganza, que es cojonuda. Vemos al mismo actor envejecido y cómo le intentan... Que vemos una cosa muy protocolaria, como le van a pedir sus respetos porque van a exportar aceite de oliva. El hombre está diciendo, a mí qué coño me cuentas, que vienes aquí a... Pues vale, pues exporta aceite de oliva. Y en realidad lo que querían era acuchillarle. Y esa escena es muy buena, ¿verdad? Además, una muerte sin ningún tipo de gloria. O sea, al final es cierto, el tipo fue un asesino, mató a toda su familia, pero no deja de ser un pobre viejo que no puede ni levantarse de la silla, que no, totalmente sordo y les tiene que pedir que se acerquen para hablar. Es decir, estoy contigo, o sea, es uno de los grandes momentos porque de algún modo te refleja la naturaleza del gángster, es decir, sobre todo lo que es la venganza. Sí, el que tenía que concepto de ajustar venganza cuentas. da igual, es decir, te va a perseguir hasta el resto de tus días, da igual que estés en una silla de ruedas o que estés en tu plenitud. Pero, claro, y por otro lado, tienes que tener eso. O sea, tienes que tener la sangre fría de poder matar con tus propias manos como venganza. Lo vemos en Michael Corleone en la primera, que se da cuenta de que sí puede matar, y aquí lo vemos con Vito. Se da cuenta que puede matar cuando mata a Fanucci. De repente él dice, vale, valgo para esto. Es decir, es que no me ha costado. He tenido temple, he podido hacerlo, entonces a partir de ahora puedo ejecutar todas estas venganzas. Es exactamente lo que le pasa a Michael en la primera del Padrino. Es decir, Sí, al final Michael es el vivo retrato de Vito en cuanto a la templanza y la sangre fría, no en cuanto a la concepción de familia o de relaciones, ¿no? Pero la gente que está matando Vito Corleone, nosotros nos alegramos un montón de que lo mate, porque nos alegramos que maten a Fanucci porque es un cabronazo, pero este hombre es que de alguna forma había intentado matar a un niño pequeño, había matado a su madre delante de él, es decir, estamos deseando que ajustaran cuentas. De hecho, a mí me da un poco de pena que sea tan mayor y que casi no se entere, porque nos gustaría que lo hubieran hecho sufrir más, ¿verdad? ¿No estabais deseando vosotros que la muerte fuera un poquito más violenta? Es una de las peores muertes, porque le raja el estómago de abajo arriba. Sí. Eso es súper no solo doloroso, sino que es que debe ser una de las cosas más, porque te afecta a todo, ¿sabes? Ya no solo el estómago es horrible, porque de arriba abajo... Es el suicidio samurái, me parece, tiene algo que ver, que se rajaban Sí, así y luego les cortan la cabeza después para que no sufran los samuráis. Antes, porque ya hemos terminado con lo de la comisión del Senado. Como dato curioso, en la comisión del Senado hay varios senadores. Pues Sí. uno de ellos, por ejemplo, es Roger Corman. Qué bueno. Y Roger Corman, claro, fue el primero que le dio trabajo a Coppola en su día, haciendo pequeños papeles en sus producciones. Y lo pusieron ahí. Y luego hay otros más productores, no solo Roger Corman, había otros productores, no me acuerdo quiénes son, pero sobre todo Roger Corman, que es un poco así el más conocido, y que la comisión los que no hablan son productores famosos de la industria de ¿Roger Corman puede ser el tipo del bigote? No, creo que no tenía. Hay uno que lleva la voz cantante. Sí, hay uno, sí, es uno que lleva como la voz cantante, que no tiene bigote, que va con una chaqueta marrón. Bueno, luego lo buscamos, vamos a intentar hacer el enlace y luego buscarlo. A ver, luego se van adelantando los acontecimientos, ya se van desencadenando los acontecimientos, perdón. Ahora ya muere la madre de Michael y de Fredo y de Connie, que son los que quedan vivos, y ya de alguna forma vemos el funeral, vemos que intenta volver Kay y le da con la puerta a las narices por segunda vez, porque no le deja ver ni a sus hijos, le tiene separado. De hecho, Michael Corleone se ha quedado a los hijos y ha echado a la mujer de su vida.
Y de alguna forma también le da el ok a Neri, como ahora ya es el momento de acabar con Fredo, ¿verdad? Esas grandes ambigüedades, ¿no? A mí también otro de los momentos que siempre llevo conmigo es la miradita de Al Pacino a Al Neri. O sea, es ese momento que hace clic, ¿no? O sea, que dices, ya está. O sea, es el pulgar hacia abajo de los emperadores romanos, ¿no? Pero claro, de esa forma que dices, no, a ver, ya lo tenemos muy interiorizado todo lo que pasa y ya sabemos que acaba como acaba. Pero hay que pensar en la primera vez que se ve una película, que al fin y al cabo es lo que es la película, ¿no? La primera experiencia que tú tienes, luego puedes cambiar con el tiempo, te puede gustar más o menos, pero la primera vez que lo ves no te percatas de este tipo de detalles. O sea, no, yo la primera vez no me sabía todo esto. Ha sido después de ver muchas veces, porque al final el Padrino 2 y en general los Padrinos son de aquellas películas en las que siempre vas a sacar detallitos. Tú, Gonzalo, te habrás dado cuenta de que de ahora cuando la hayas vuelto a ver, no sé si la habías visto, si la tenías muy reciente o no, pero Bastante. que ves, sí, ¿no? Pero que es de eso que siempre ves a lo mejor alguna cosita nueva, algún gestito, alguna mirada, algún tal, y esta mirada de Michael Corleone al Neri. Sí, por eso os he venido con las dos grandes preguntas. Lo que pasa es que de alguna forma digo, igual se me habían escapado a mí, pero me habéis venido a aclarar los dos que es que en realidad no quedan muy claras para nadie. Es decir, Claro, de o son hecho, fallos de guión o son no, cosas que no han querido aclarar a propósito. para mí es a propósito porque eh, creo que lo hablaba yo cuando hablábamos de la primera. Creo que cuando Coppola juega mucho con que el espectador todavía tiene la esperanza de que Michael sea, como es el protagonista, sea bueno. Que en un momento dado se arrepiente de hacer algo malo. Igual que en la primera hay dos momentos en los que dicen, mira, no lo va a hacer, se va a arrepentir. Y al final lo hace. En esta pasa lo mismo con Fredo. El Sí. espectador en el fondo dice, no, venga, su hermano Fredo no lo va a matar. ¿Sabes? Porque a su hermano Fredo... Aquí tenemos, lo como hablábamos justo, el cierre para hacer el paralelismo con la primera película, vemos la venganza de Michael Corleone, que es que se cargan a Hyman Roth cuando entra en el aeropuerto que viene de Israel, que le pega un tiro en el estómago a un tío que luego es aprovechado por la policía, como nos hace falta más guiños todavía hacia Kennedy, la muerte de Hyman Roth es igual que la de Oswald, ¿verdad? O sea, porque es Igual, la clavada. misma. Sí, es clavada, sí. Además te diría que le acomete igual, ¿no? Es Sí, decir, sí, entrando sí. con la pistola por O sea, si todo. hacen falta más guiños de relacionar la mafia con Y si Kennedy, recuerdo ahí lo mal, le tienes. dice el nombre también, ¿no? No le Eso grita es. el nombre también. Sí, sí, creo que le grita, sí, le falta Sí, decir, es cierto. Oswald, cabrón, pues le dice, Hyman, cabrón. Luego vemos la muerte de Pentangeli, que te encantaba a ti porque de alguna forma es muy buena la escena que tiene Tom Hagen con Pentangeli, en la que Para mí le sugiere que para salvar el honor se suicide como los antiguos romanos, ¿verdad? es un diálogo maravilloso. A mí me parece, no lo sé, ¿eh? Podemos elegir nuestros momentos favoritos de Los Padrinos y sin duda este yo lo pongo un top 3. Me encanta la conversación que tienen entre ellos, con qué calma se están hablando, con qué cariño, pero le está diciendo, mira, la solución a todo esto que habéis montado entre unos y otros no puede ser otra que tu muerte, ¿no? Y sobre todo cómo lo interioriza Pentangeli, ¿no? En ese momento en el que le dice, no, claro, pero es que estos senadores si accedían a ese suicidio, a su familia no le iba a faltar de nada. Y Eso por es. cierto, el momento concreto es muy calcado a este cuadro de la muerte de Marat, ¿no? Del suicidio de Marat en la bañera, ¿no? Es muy, muy pictórico cómo está Y reflejado. luego la última parte de la venganza es la ejecución de Fredo en el lago, ¿verdad? En la barca, cuando estaba pescando, que justo le dan el cambiazo porque iba a ir con el hijo, iba a ir con su sobrino, y dicen, no, su sobrino se tiene que ir, pero te lo cambiamos por el guardaespaldas. Y bueno, pues también es un momento también importante la película, ¿verdad? El asesinato de Fredo. Sí, y sobre todo porque es el retrato final de la soledad de Michael, Sí. que es como, bueno, ya está, ya ha acabado, se ha muerto su madre, se ha muerto su padre, el otro hermano, su mujer la ha echado de, ¿sabes? Es decir, al final es ya decidir que él ha roto toda la familia. De hecho, por eso es tan importante esa escena final con el flashback de la familia unida y todavía todos Es vivos, verdad, ¿no? justo iba a ir ahora. Y os iba a preguntar esto, porque a mí me da la sensación, esta escena se grabó cuando se hizo el Padrino 1 y lo guardaron para el Padrino 2, lo No, tenían de No, escenas no, cortadas. no. ¿Volvieron a llamar a todos los actores y lo volvieron a hacer? Sí,
Sí, de Sí, hecho, que en realidad el único era James Caan de los que había que Sí, es reunir. cierto, porque Marlon Brando nos da la sensación que está, pero en ningún momento sale en plano, ¿verdad? de hecho, lo interesante de la secuencia es que te da la sensación de que está, pero no está. De ¿Verdad? hecho, Marlon Brando iba a ir, le esperaron, iban a rodar con Marlon Brando, no fue, dijo ya, no me apetece, no quiero, se portaron muy mal Paramount conmigo, no me dan dinero, y entonces Coppola tuvo que reescribir la secuencia ese día y tuvieron que volverla a rodar al día siguiente, sin Marlon Brando, solo Madre con mía. James Caan. Y para mí es la secuencia fundamental y clave de toda la película después de 3 horas, porque es la que te justifica que Michael Corleone no ha fracasado, porque la sensación que tienes como espectador es que Michael Corleone ha fracasado, tenía una familia, tenía hermanos como su padre Vito, y en cambio él no ha sabido llevarlo, porque se ha Sí, quedado solo. porque esa escena no la hemos contado, esa escena en la que se le escapa a Michael Corleone que se ha apuntado a la Marina, me parece, o al ejército, y que va a ir, pues, después del ataque de Pearl Harbor, va a luchar por su país. Y le dicen sus hermanos, sobre todo Sonny, dice, ¿pero qué haces? Si a ti qué te importa el país, tú te debes a la familia. ¿No? Y dice, ¿para qué te hemos pagado la universidad? Que tú ibas a ser nuestra gran promesa. Y básicamente, bueno, luego es verdad que tenemos unas imágenes en las que vemos como Vítor Corleone coge a su familia y se vuelve a América. Y luego, para terminar, vemos a Michael Corleone solo en el complejo del lago Tahoe, que justo va a ser donde empieza la tercera, ¿verdad? Que lo dejamos para otro día. Yo El creo Padrino 3. que sí, la intención era esa secuencia que se rodó última, que es verdad que la primera vez que lo ves no te lo explican, pero sí que notas Al Pacino más viejo, ¿no? Le notas como con más canas, con más arrugas de lo habitual. Y es que, según he leído, no sé si será cierto, supongo que sí, se había rodado una secuencia, un flash forward en este caso, ambientado como unos 10 años después de los hechos que vemos en El Padrino 2, lo que vendría a ser como 10 años antes del El Padrino Padrino 3. 3, que Es lo decir, dejamos para hablaríamos otro como de día. principios de los 70 y era una escena en la que Al Pacino tenía una conversación con su hijo Anthony, que Sí. luego vemos en la tercera, que es cantante de ópera, quiere ser estrella, ¿no? Quiere ser artista, como decía la Se, canción. se parece, se parece al hijo de Richie April, que es bailarín, y dijo, mi hijo, que ha salido bailarín, que es casi peor que cualquier cosa. No sé, tengo los Sopranos todo el tiempo aquí, pero es que veo los paralelismos tan claros en Sí, todo. Son tremendos. Y en este caso, bueno, la secuencia al final, pues creo que ni siquiera se llegó a rodar, ¿eh? Mira, me acabas de acordar que lo tengo que buscar, a ver si hay alguna secuencia de estas que a veces encuentras en YouTube, que no se incluyeron en el metraje final. Sí, bueno, pues chicos, he fusilado toda la película, os he contado todo el argumento y yo creo que no nos sí. hemos dejado nada. ¿Queréis hablar de alguna ya No, curiosidad que nos yo hayamos dejado en el sí, tintero? no, más que curiosidad es eso. Yo quiero romper una lanza a favor de Michael Corleone, porque creo que, que lo que Coppola intenta transmitir es que es más una personalidad que otra cosa, ¿no? Porque creo que el personaje de Michael Corleone desde siempre quiere huir de su familia porque no, o sea, tiene miedo de lo que puede llegar a ser. Entonces, él siempre quiere romper con su familia. Él siempre ha querido estar solo. Esa secuencia que hablamos del flashback, se van todos y él se queda solo. Es decir, está en casa con su familia y la familia se va y él se queda solo en la mesa, que es lo ¿Verdad? mismo que él al final, que se queda solo sin familia. Es decir, y Coppola justo pone un momento que dice, no es que el ejército le haya dado trastocado ni le haya traumado, Sí no que es que su padre, no, es que él antes de que pase todo esto, es una persona que ya no quiere, que quiere estar sola, es una persona que Pero va a estar siempre. nos da la Entonces, sensación que luego está intentando reformar a la familia, como no puede huir de la familia, está intentando cambiarla, porque en la tercera lo vemos clarísimamente. Aquí vemos conversaciones con Kay que le dice, me prometiste que en 5 años tus negocios iban a ser todos legítimos, y dice, bueno, dame 2 años más. También se lo promete cuando va a buscarla a la escuela después de que mataran a su primera mujer y le dice, Kay, voy a intentar volver a la familia respetable. Entonces, de alguna forma, la coartada que por lo menos os engaña a él mismo, Michael Corleone, pero totalmente, siempre está intentando A ver, también, salir del crimen. también es verdad que antes lo ha dicho Pablo, ¿no? Que empatizamos con Michael Corleone porque empatizamos. Nos interesa lo que pase porque está contado desde el punto de vista todo de Michael Corleone. Al final es nuestro protagonista, lo cual no quiere decir que sea nuestro héroe. Pero es verdad que en todas las películas del Padrino
esto pasa como en cada temporada de Los Soprano, que siempre hay un antagonista principal, es decir, Tony Soprano y Michael Corleone son unos cabronazos, pero resulta que cada temporada o en cada secuela se van a encontrar enfrente a un tío que es peor. Y de alguna forma ese retorno constante, ¿no? Otra vez a la vuelta del crimen, pese a que quiere hacer respetable a la familia, lo cual no lo dudamos. Pero es verdad que siempre hay un desencadenante novelesco, podemos decir, pero obvio, ¿no? Para que funcione la dramaturgia de la peli. Es que yo me he preguntado un montón de veces, siempre viendo la película, ¿por qué esa secuencia? Porque es una secuencia que te saca totalmente. La última, dices. Yo nunca la he entendido, mira, Pablo. Ese flashback. Y de repente yo la analizo y digo, es que no ofrece ningún tipo de información, ninguno, porque no te aporta una información relevante. La única información que te da es, Michael Corleone es un tío que va a estar siempre solo. Es que es lo único que te da. Y me da la sensación que Coppola tenía la necesidad de justificar que Michael Corleone no fracasa. Es decir, que lo que le pasa a Michael Corleone en El Padrino 1 y El Padrino 2 no es por las circunstancias, ni es porque haya el ejército, es porque él, antes de todo eso, ya, ¿sabes? Él era así. No hay una opción. Entonces yo creo que Coppola quería al personaje de Michael Corleone desde ese lugar, porque si no, esa secuencia no tiene absolutamente ningún interés. Bueno, estoy recordando que también nos recuerdan a Fredo, que era el único que se pone a favor de Michael, porque el resto de los hermanos le están diciendo, tú eres tonto, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Le vas a destrozar el cumpleaños a papá. Pero Fredo le felicita y le da la mano y dice, me alegro por ti. Luego le dan como una colleja y dice, tú no sabes lo que dices, tonto. Pero que nos lo pone como alguien un poco bobo, pero de alguna forma entrañable. Y siempre había querido a Michael, ¿verdad? Es una secuencia que sería totalmente intrascendente si lo hubieran colocado en El Padrino 1, en El Padrino o antes de lo que vemos. Pero colocada justo al final, es lo que dice Pablo. Yo siempre esa escena la he despreciado un poco, pero porque dices, ¿a qué viene esto? ¿No? Es decir, ya me has contado todo, hemos llegado al clímax, esto ha sido operístico, la matanza final, mata a su hermano, Shakespeare, todo lo que tú quieras. Pero es verdad que colocada casi como un epílogo a la historia, cobra un nuevo significado. Y es verdad que la conversación que tienen es para analizar, porque no están hablando en este caso de ideales, podría haber sido uno de los temas. Oye, estaba siendo mi mejor speech. Ya, pues de los ideales. Tienes a alguien ahí saboteándote. No, decía eso, que se podía haber sido una conversación centrada en los ideales, ¿no? Yo creo que hay que defender a Estados Unidos de la amenaza nazi y tal. Un violín. Va, al contrario de lo que está ocurriendo, Michael lo que dice es que no quiere el futuro que su familia ha pensado para él. Es decir, lo que decíamos antes, y creo que lo has mencionado tú, Gonzalo, lo de senador Corleone, juez Corleone, ¿no? Lo que le desea. O incluso siempre dicen como, presidente. O incluso como Kennedy. Nada, al final es la conclusión es esa, ¿no? Que es un personaje que tenía muy claro su destino muchísimo antes incluso de que se cargara al turco Solocho y al jefe de policía. Oye, y nos da la sensación que tiene muchísima importancia todo el asunto del asesinato de Kennedy, que está todo el tiempo en la película, pero no lo nombran. Igual cuando hablamos del irlandés, sí hacían ciertos guiños y hacían ciertas cosas, pero aquí está tan relacionada con toda la historia del asesinato de Kennedy, pero en ningún momento nos lo dicen directamente. Pero es que está por todas partes, ¿verdad? Prácticamente en cada escena podemos encontrar una vía con algo. Y esto que te estoy comentando también, no recordaba yo esto. En plan, Michael Corleone estaba preparado por la familia mafiosa que estaba intentando volverse respetable para llegar a incluso presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿No? Además que, bueno, lo comentamos en el primer programa, ¿no? Pero... ¿estáis bloqueados? Pero esos son los servicios secretos americanos que no quieren que lo digas, tío. No quieren que digas... ¿Quién mató a Kennedy? Soy el nuevo Snowden, amigos. No, nada, lo que decía es que es eso, ¿no? Lo comentamos en el primer programa, de decir, no, lo difícil... Está clarísimo que te están metiendo mano en la CIA, tío. Lo difícil es que es como presidente de los Estados Unidos. Si tengo 3 rayitas de wifi. Es un boicot. Por eso, que es una conspiración, tío. Dilo otra vez, a ver si pasa. Si no lo cortamos, porque les tenemos en la puerta buscándonos a los geos. Sí, porque si no, en este caso no vamos a llegar ni a 10 visitas. No, lo de que el personaje cuando están hablando de lo difícil que es matar a Heyman Roth, sí, y que lo asimilan a matar al presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Dicen, es tan difícil casi como matar al presidente. Eso Esa es. frase que colea ahí, en un año, por cierto, que creo que debe ser eso, ¿no? El 60, el 61 hemos hablado, y que Kennedy... Bueno, es el pues 69, pero bueno, igual sí estaba ahí, sí, estaba rondando, claro. o si no sonaba muchísimo ya, ¿no? Porque él, sí, a partir del 61 fue presidente, creo que el 63, que es cuando murió, era su segundo año de mandato. O sea que Pero bueno, él ya empezó siendo senador como a mediados de los 50, ¿no? Sí, ya pintaba, sí. Y se parecía bastante al senador que tenemos en la película, bueno, entre otras cosas. Entonces. No, pero es que las referencias son claras y es obvio. Además, ya lo hemos hablado muchas veces, que mi opinión personal es que obviamente la mafia tuvo mucho que ver con eso. No sé si como brazo ejecutor, pero sí como a lo mejor brazo logístico o brazo operativo, ¿no? Pero es obvio, por todos los intereses, por todo lo que la familia Kennedy había prometido y luego no cumplió, y que la familia Kennedy llegó donde estaba por los favores de muchas familias. Total, estaba clarísimo. Total. Muy bien, señores, pues yo creo que ya lo hemos despachado a la 2, quedamos a la espera de la 3. Que Vale, a mí... ¿vamos a hacer las dos seguidas, entonces? Estoy sin voz. Además tendríamos que hacer una pausa para vender el programa. ¿Recuerdas una vez, Jaime, que hicimos Los Dos Papas y Rambo? Y básicamente nos cambiamos la camiseta para que pareciera que era otro día. ¿Ah, sí? Y para que no nos tomaran por loco la gente, imagínate que haces Los Dos Papas y la última de Rambo y te quedas con la misma cara. A lo mejor tiene más paralelismo de lo que creéis, ¿eh? Es posible. Es posible que tenga algo que ver. Es una buddy movie también, Rambo. Muy bien, señores, pues lo dejamos aquí hasta el próximo y hacemos la tercera entrega del Padrino, ¿os parece? La tercera y parte de la cuarta. Bueno, la cuarta quieres hablar tú. Es imaginaria, me parece, pero bueno. Sí, la Muy bien, cuarta. señores, pues lo dejamos aquí. Venga, hasta luego. Bueno. Chao.